Amén. Bueno, feliz sábado, queridos hermanos. Quisiera hacer el repaso de la lección y vamos a estudiar un poco acerca de ella y de lo que pudimos aprender en esta semana que tuvimos el privilegio de poder leer la lección, aprender un poco más de ella. Vamos a tomar estos minutos para el repaso. Vamos a primeramente con el título. Dice: la Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. O sea que la Biblia es nuestra fuente, se puede decir, de autoridad sobre nuestra teología o sobre lo que creemos o lo que enseñamos, ¿verdad? No enseñamos cosas que no estén en la Biblia, por así decirlo. También no recuerdo bien una frase que decía no sé si era líder, un pastor o algo por así, dice, uh, decía, la iglesia no determina lo que enseña la Biblia, sino que la Biblia determina lo que enseña la iglesia. O sea, la iglesia no puede enseñarte lo que la Biblia quiere o quiso decir, sino la iglesia tiene que enseñar lo que la Biblia dice. Porque muchas de las veces nosotros, como personas sabias, por así decirlo, siempre andamos buscando lo que la Biblia quiere decir, ¿verdad? Hay otras denominaciones que nosotros vemos por ahí o escuchamos que ellos dicen es que no quiso decir de esa manera, sino que quiere decir así. O sea, ya sabemos o hasta se meten en los pensamientos de Dios para poder decir lo que verdaderamente quiso enseñar, ¿verdad? Nosotros como adventistas dice que nuestra Biblia es nuestra fuente de autoridad. El versículo de memoria del sábado es: a la ley y al testimonio. Dice: si no te hablaren o si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, si no te hablan, dice, a la ley y al testimonio, se puede decir por la escritura, dice, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20, ¿verdad? También en la parte del sábado vamos a ver la introducción y vamos a ir viendo durante la semana, dice, 5 fuentes, ¿verdad? O unas fuentes de la teología que juegan un papel muy importante, ¿verdad? Dice que no hay en esta tierra, se puede decir en este mundo hoy en día, una iglesia cristiana que no diga o que no crea que sus doctrinas están basadas en la Biblia, o que diga que la Biblia es la que respalda sus doctrinas, ¿verdad? Si nosotros vemos por ahí otras denominaciones, ellos dicen lo mismo, se puede decir que decimos nosotros los adventistas. Si nos preguntan de dónde sacaste esas ideas, le decimos no son ideas, están en la Biblia. Si tú vas a otra denominación y le dices, ¿por qué enseñas eso? ¿De dónde sacas esa idea? Y él te dice, están en la Biblia. O sea, se dice que hoy en día no hay una iglesia cristiana que no respalde, se puede decir así, sus enseñanzas, según ellos, escritos o que están respaldadas por la Biblia, ¿verdad? Dice que a estas interpretaciones que vamos a ver durante la semana, que es la tradición, es la experiencia, es la cultura, la razón y la Biblia misma. Son 5 que vamos a ir viendo durante la semana, ¿verdad? Entonces, en este repaso vamos a ver todas esas porque lo vimos durante la semana que tuvimos de estudio, ¿verdad? Vamos a entrar de lleno principalmente en la tradición, la parte del domingo en la tradición. ¿Qué es la tradición, verdad? ¿La iglesia adventista tiene tradiciones o no tiene tradiciones, verdad? Nosotros sabemos que hay tradiciones, verdad, pero antes de entrar en lo de la iglesia adventista, se puede decir en lo que hay es tradición. Vamos a ver lo que es tradición y lo que no es tradición para ir principalmente lo que es tradición, unos pequeños puntos para no entrar mucho de lleno y seguir avanzando, verdad, para no tomar mucho tiempo. Nosotros vemos, dice que
En la lectura de San Marcos capítulo 7, 1 al 13, Jesús les habla o reacciona en contra de los líderes. Dice porque ellos tenían la tradición del lavado de las manos, si no te lavabas las manos no comías, fuera donde fuera no comías, y como ellos estaban comiendo con los discípulos y dice que ellos estaban viendo que no se lavaron las manos, entonces empezaron a criticar. Dice que también lavaban los vasos, los jarros, todas esas cosas. No sé qué tipo de lavado o por qué lo hacían. Se puede decir o por qué ellos le llamaban tradición. También vemos después en Corintios y en Tesalonicenses que nosotros nos podemos dar cuenta, decía que Pablo enseñaba algo y se puede decir que eso él deseaba que no fuera cambiado. También nos instaba en Tesalonicenses a que no nos dejáramos cambiar por algún otro hermano o que nos quiera decir lo que ahora tenemos que hacer, ¿verdad? Como muchas veces, que a veces dicen, es que hay que renovar un poco las cosas o hay que ponerle, hay que ir como el mundo va avanzando, cosas así. O sea, esas, ya deja atrás la tradición y renuévate en las cosas nuevas. O sea, no confundamos también, se puede decir, la adoración con la tradición. La adoración nunca va a cambiar. La tradición pueda que sí, pero la adoración nunca va a cambiar. O sea, y a veces las personas que quieren cambiar la adoración te quieren hacer creer que es porque es tradición y no adoración. Pero vamos a ver unos puntos. ¿Qué es tradición en la iglesia? En nuestra iglesia se puede decir. Se puede decir la tradición de que yo puedo darles ejemplos, tal vez ustedes, esos casas que van a ver este video, que están viendo este video, vieron otro tipo de tradiciones que yo, ¿verdad? Yo puedo ver en las tradiciones es acerca, se puede decir, de los horarios. Los horarios son para mí son una tradición, porque no encuentro en la Biblia ningún versículo que hable acerca de qué horarios se podían utilizar para el sábado, porque yo encuentro solamente que es todo el sábado, no existe ningún horario para adorar a Dios, sino que es todo el sábado, o sea, las 24 horas, pero nosotros siempre tenemos la tradición del horario de 9:30 a 12:30, de 5 de 6 a la puesta del sol, 1 hora, y andamos corriendo y andamos ahí apurados y todo lo hacemos a la carrera porque no hay tiempo y además ya no aguantamos más, nos cansamos, nos aburrimos, hasta sueño nos da. Eso es tradición, o sea, eso ya no es porque Dios así lo quiso. O sea, Dios dice todo el sábado, o sea, el sábado es mío, el sábado es para descansar, el sábado es para pasarla con ustedes, o sea, no dijo que teníamos que poner horario. Otro punto que yo veo se puede decir de la tradición es la forma en que hacemos el culto, ¿verdad? El culto siempre es el mismo himno, siempre es la entrada del himno. Cuando te levantas de orar es el mismo himno. O por ejemplo la misma rutina de la bienvenida, del primer himno, de la lectura bíblica, de los diezmos y ofrendas, del otro himno o del himno especial o de la historia de los niños, luego al final del el himno final y todo eso. Pero ¿qué pasa a veces como estamos tan aferrados en la tradición? A veces llega algún predicador que a veces le gusta hacerlo un poquito diferente para que nosotros no estemos en la misma rutina. A veces dice, bueno, vamos a recoger los diezmos primero, o doy el tema primero, luego se recogen los diezmos. No, hombre, nos ponemos así como celosos porque no, ya nos vino a destruir la secuencia que nosotros tenemos, la tradición. Entonces, vemos puntos de tradición y vemos puntos, se puede decir, de adoración. Eso no lo vamos a ver ahorita, vamos a ir rápidamente. Le digo con lo de la tradición. Eso fue los puntos que yo puedo darles. Tal vez ustedes pueden ver más, hay muchos más, pero esos se puede decir son los dos más obvios que podemos ver ahorita, ¿verdad? En la parte del lunes dice la experiencia. Dice la experiencia
Dice, más que nada nos tenemos que enfocar en la experiencia que a veces nosotros creemos o decimos tener de conocer a Dios, de estudiar la Biblia, de tener años en la iglesia. A veces vemos en la iglesia personas que luego dicen, yo tengo 40 años, yo tengo 30 años, yo tengo 35 años. Y ya creen que con eso tienen una experiencia, se puede decir, no, que es inalcanzable o inagotable, o que ya le saben todo a todo, o cosas por el estilo, ¿verdad? A veces dicen que tienen la experiencia de cómo se hacen las cosas, de dirigir esto, porque su experiencia les basta y les sobra para eso, ¿verdad? Dice también que nosotros, dice, lee Romanos 2:4 y Tito 3:5. Dice que nosotros también tenemos que conocer a Dios, que somos también nosotros unas personas que necesitamos, que si tenemos experiencia, tenemos que utilizarla, se puede decir, de la mejor manera, ¿verdad? Dice que a veces nuestra experiencia o la sabiduría que nosotros decimos tener, muchas de las veces nos hace ir por unos caminos donde creemos que por nuestra experiencia nosotros podemos determinar lo que se cree o lo que no creo, o lo que dice la Biblia o lo que no dice, o interpretar a nuestra manera la escritura, porque creemos que tenemos la suficiente experiencia, que va de la mano, se puede decir, con el conocimiento, para poder discernir las cosas, se puede decir, espirituales. En ese punto, que también puede caer en otros puntos, yo les quiero poner un ejemplo también. Bueno, dos ejemplos. No sé, en otro video yo les di a conocer acerca de Jones, ¿verdad? Que Jones con Waggoner fueron los que pusieron la justificación por la fe, los que, se puede decir, hicieron ese estudio, lo descubrieron, se puede decir, a Dios les dio esa experiencia para que ellos lo pudieran realizar, acerca de la justificación por la fe. Pero ¿qué pasó con Jones después? Jones, por su experiencia, porque veía que la hermana Ellen los apoyaba y decía que estaba bien con la palabra de Dios y todo eso, empezó a, no sé, se empezó a confiar, se empezó a creer mucho, experimentado y todas esas cosas, que en el otro video yo les expliqué después las razones por la cual llegó a ser enemigo de la hermana White, y se puede decir de la iglesia. O sea, él ya sentía que determinaba lo que se creía, lo que se hacía y lo que no se hacía, por la experiencia que según él tenía. Recordemos que también no tenemos que caer en ese tipo de esa mala experiencia, se puede decir, para no podernos pasar por lo mismo que pasó este personaje, Jones. También ustedes, no sé si han escuchado acerca de las denominaciones o denominación que salió de nuestra iglesia, porque se creyeron con tanta experiencia que ellos pudieron interpretar la Biblia. Denominaciones como la famosa la vara del pastor, me parece, y también los davidianos o davidianos, se puede decir así, el líder de los davidianos. También después hubo otro que se llamaba David Koresh, me parece, Koresh o Kodesh, algo así, y era una persona que según creyó que por aprenderse el Nuevo Testamento de memoria se lo aprendió, ya pensaba o creía que él podía interpretar todas las cosas. También este personaje fue adventista, fue expulsado de la iglesia adventista, se puede decir, y empezó a enseñar también acerca de que era el Mesías, que era el Cordero que abría los 7 sellos, que él entendía los 7 sellos a la perfección, porque como él era el Cordero y todas esas cosas. Recordemos, muchas veces hay hermanos o personas allá afuera o en otras denominaciones que siempre usan mucho la frase de la letra mata. Siempre dicen ellos la letra mata, pero ellos lo confunden con el estudio, que quieren decir ellos, según que tanto estudiar
confunde la mente. Pero cuando dicen eso de la letra mata, no se está refiriendo a esas cosas. No vamos a entrar en ese detalle, pero no se está refiriendo a tanto estudio. Se está refiriendo a otra cosa, ¿verdad? Lo que dijo ahí en la escritura. Entonces la experiencia dice que si nos confiamos en nuestra experiencia, nos lleva, se puede decir, si no la llevamos de la mano de Dios, nos lleva tal vez muchas veces a la otra manera y podemos cerrar, ¿verdad? La cultura, en la parte del martes, la cultura. Dice, ahí es un poco bien interesante, porque si ustedes recuerden que solamente estoy dando un resumen, ¿ve? No vamos a estudiar todos los días conforme va, porque nos vamos a tardar aquí como 1 hora y media y no quiero tomar mucho tiempo. Entonces, la cultura, vamos rápidamente, resumen, ¿verdad? Resumen, la parte del martes es la cultura. Dice que todos pertenecemos a diferentes culturas, ¿verdad? Muchas veces han escuchado ustedes o han visto ustedes también cosas que se hacen en otras culturas. Por ejemplo, los sábados. Ven personas y que justifican sus acciones porque son de otra cultura. Se puede decir, he escuchado muchos, yo sinceramente yo nunca he ido a una iglesia de morenos, se puede decir. Pero los que han ido muchas veces se puede decir, dado su experiencia o criticado las cosas que hacen. Que porque dicen que porque ellos son de fiesta o alegres o de movimiento y que ellos tienen que bailar y todas esas cosas. También en la cultura de los hispanos o latinos, como quieras llamarle, hay culturas que luego que no, que porque soy caribeño, que traigo la sangre caliente, que no sé qué. No importa de qué cultura seas, no importa de qué cultura vengas. El servicio a Dios y la reverencia a Dios es totalmente la misma para todas las culturas. En Habacuc, no recuerdo bien el capítulo ni el versículo, pero en Habacuc dice, el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. O sea, calle delante de él toda la tierra. El silencio, la reverencia delante de Dios es la misma. Ahí tú no puedes llegar y decir, oh, es que soy caribeño y como soy caliente y sangre caliente no me puedo calmar. Oh, porque soy moreno tengo que brincotear y todo. Nada, nada. Delante de Dios la reverencia y el respeto y reconocer la soberanía de Dios es la misma. Tú puedes ser de lo que sea, tú puedes ser de donde sea. La reverencia delante de Dios o la cultura no tiene que influenciar. Además, Dios, cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, lo primero que le recomendaba después de las cosas decía, no aprendáis su cultura o no seáis como ellos, no hagas lo que ellos hacen, no te vistas como ellos se visten, no actúes como ellos actúan y todas esas cosas. Siempre Dios les decía, no hagas, no veas, no actúes, no aprendas. O sea, todo el tiempo no haga lo que ellos hacen. Pero hoy en día parece que nos dicen, perdón, parece que nos dicen, haz lo que ellos hacen, actúa como ellos actúan y vive como ellos viven. Hacemos lo mismo que el mundo hace o que la cultura donde estamos hace y creemos que eso está bien. Al fin mi relación con Dios, Dios sabe mi corazón, mi relación es buena, mi relación con Dios, yo nunca he ofendido a Dios, entonces es muy bueno lo que hago, no tiene nada de malo. Mientras no, dicen muchos, mientras no interfiera en mi relación con Dios, está bien. No hay que mentirnos a nosotros mismos. Si Dios nos dio esos consejos, los dio porque Dios es sabio, Dios es Dios y Él sabe por qué nos los dice, ¿verdad? También hay la razón. El otro tipo de interpretación se puede decir, o el otro tipo de actitud que a veces tomamos ante la Biblia es la razón. Si ustedes se dan cuenta, hay muchos investigadores o muchos ateos o muchas personas que unos buscan saber si arqueólogos, todas esas cosas, buscan saber si verdaderamente es verdad lo que dice la Biblia o es pura mentira, pura fantasía y se van por la razón, se puede decir. Y vamos a ver puntos importantes en la razón, ¿verdad? Ellos a veces dicen cosas ilógicas que no tienen razón, no pueden creerlas o buscan la manera de poder decir por qué pasaron, ¿verdad?
En ejemplo, aquí la parte del miércoles nos dan, se puede decir, varios puntos, ¿verdad? Que ellos llaman que se puede decir que no se pueden creer. Dice todos los milagros y actos sobrenaturales de Dios, como la resurrección corporal de Jesús, el nacimiento virginal o la creación de 6 días, por mencionar solo algunos, ¿verdad? Ellos dicen no es razonable, no es lógico, o sea, no es lógico, no es razonable, así es que no puede ser eso. Cosas como esas, ¿verdad? Hay otras que yo les puedo agregar, por ejemplo, ellos a veces dicen, ¿abrió el Mar Rojo? No, van a investigar, hacen cosas, unos dicen que no, otros dicen que sí. Pero más que nada en el Jordán. Una vez también yo escuché un reporte en el Jordán cuando dijeron que Josué, ¿verdad? Cuando cruzaron el Jordán, que abrió el Jordán también. Y dicen ellos, no lo abrió. Es que la razón es esta. Fíjense, muchas veces la razón. La razón es porque cierto tiempo pasaba en la sequía, todo eso se secaba un poco, había una línea delgadita donde se podía cruzar porque el agua estaba tranquila, no había nada, y por esa razón pasaron, pero no, de poder y ese milagro, no. Si ustedes leen esa historia de Josué cuando pasó a Jericó, ahí mismo la Biblia especifica, dice que en ese tiempo las aguas se desbordaban, o sea, para que no haya ningún tipo de duda. Pero ellos dicen que es la razón, o sea, ellos creen en que si ellos no pueden verificar ese milagro, se puede decir, es razonable que digamos que no es cierto, ¿verdad? Cosas se puede decir como esas, como el maná, se puede decir cómo va a caer algo del cielo por 40 años durante todos los días, 6 días y el séptimo no. Eso no es razonable, eso es ilógico, eso es cosas que no se pueden comprobar. Eso dicen los que creen en la razón, ¿verdad? Pero nosotros que creemos en Dios, sabemos que Dios es poderoso, que puede hacer estos milagros, se puede decir, y más. O sea, ustedes ven también a Elías en esos milagros que hace Dios, que lo alimentaron los cuervos. O sea, es milagros que hace Dios. La razón puede estar en contra de Dios, pero los que creemos en Dios y los que creemos que Dios hace milagros, vamos más allá de lo imposible, porque Dios hace cosas imposibles. Y por eso los que se basan en la razón no pueden comprender las cosas de Dios porque no creen en Él. O sea, al yo rechazar los milagros de Dios o al no aceptar lo que Dios hace, estoy rechazando a Dios y por tal razón se puede decir no puedo creer en Él por la razón. Pero cuando yo acepto los milagros de Dios, creo por fe en Dios, yo creo en las cosas que hizo Dios que para nosotros nos parecen imposibles, pero delante de Dios todo es posible. Ahora vamos con la Biblia. En la parte del jueves vamos con la Biblia. Dice el Espíritu Santo, quien reveló e inspiró el contenido de la Biblia a los seres humanos, nunca nos guiará en contra de la palabra de Dios, ni nos extraviará de ella. Para los adventistas del séptimo día, la Biblia tiene una autoridad superior a la tradición humana, la experiencia, la razón o la cultura. Si se dieron cuenta, lo que yo les dije no tiene nada que ver que porque yo soy de la cultura esta, tengo que... No tiene nada que ver. La Biblia está por encima de eso. Por la tradición, por la experiencia y por la razón. Dice que los adventistas del séptimo día creemos que la Biblia está por encima de todo eso. Entonces, cuando un hermanito o hermanita te llegue diciendo que porque es de cierta cultura, que ellos son moviditos y todo eso, nuestra respuesta sería, ¿dónde está en la Biblia que Dios se basó? O nuestra pregunta sería, ¿dónde está en la Biblia que Dios se basó que por tú ser de otra cultura puedes decir el derecho de poder venir aquí a hacer tus sainetes? Que no están de acuerdo en la Biblia. Aquí no habla de culturas. Aquí dice que toda rodilla se doblará delante de Él, ¿verdad?
toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. O sea, todo el mundo. Y Habacuc dice, Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. O sea, es todo, es todo. A él no le importa cultura, no le importa nada. Todo es todo. También nosotros vemos, dice que en Juan 5, 46, 47 y 7, 38 dice, para Jesucristo la Biblia es la fuente suprema para interpretar las cuestiones espirituales, ¿verdad? Y la Biblia habla de él, dice, es inspirada por él cuando les dijo de los profetas. También dice la profecía, cada profecía que nosotros vemos en la Biblia o promesa, dice, él la hizo, o sea, lo confirma. O sea, nuestro Señor Jesús, por eso dice que la Biblia, y solo la Biblia, ve que cuando Él dice que nosotros creemos en la Biblia y creemos que en ella se encuentra la vida eterna, dice, porque ella testifica de mí, así decía Él. Entonces, Él mismo está diciendo que la Biblia es verdadera, todo lo que está escrito en la Biblia es verdad, y lo que nos ayuda y nos enseña, todo es verdad. O sea, la Biblia es nuestra única fuente, se puede decir, de nuestra creencia, de nuestra teología, y nosotros como adventistas del séptimo día tenemos que creer y confiar solo en la Biblia, ¿verdad? Y cualquier otra cosa tiene que ser probada con la Biblia, ¿verdad? Si no, dice el versículo Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no te hablaran conforme a esto, dice, es porque no les ha amanecido. También siempre vemos personas o personajes que luego te dicen, por ejemplo, te ponen a prueba y dicen, bueno, la Biblia dice esto, pero mira que yo tuve una revelación y ahora se puede decir que podemos hacer estos cambios. ¿Dónde lo dice la Biblia? ¿Dónde lo dice la Biblia? No, pues que es una nueva revelación. Pues si no está en la Biblia, dice que nosotros no tenemos que ser movidos por esas tan famosas o llamadas nuevas revelaciones. Todo tiene que ser probado por la Biblia. Dice, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón a través de las Escrituras. Así expone el error y lo expulsa del alma. Es por medio del Espíritu de verdad, obrando a través de la palabra de Dios, como Cristo subyuga a sí mismo a su pueblo escogido. Nunca debe interpretarse que el Espíritu Santo reemplaza la palabra de Dios, sino que Él obra en armonía con la Biblia a través de ella para acercarnos a Cristo, por lo cual la Biblia es la única norma. Por la auténtica espiritualidad bíblica, la Biblia brinda su sana doctrina y como palabra de Dios es confiable y merece aceptación plena. No es nuestra tarea emitir juicios sobre las Escrituras. Al contrario, la palabra de Dios más bien tiene el derecho y la autoridad de juzgarnos a nosotros y a nuestro pensamiento. Al fin y al cabo, es la palabra de Dios escrita por Dios mismo, ¿verdad? Dice que nosotros, el Espíritu Santo, por eso te digo que cuando alguien llegue y diga, tuve una revelación y el Espíritu me dijo que ahora tenemos que hacer esto, dice que el Espíritu Santo nunca va a hablar, nunca habla en contra de la Biblia, sino que siempre confirma lo que está en la Biblia, porque si no, él mismo se contradeciría. Dice que toda palabra fue inspirada por Dios, o sea, fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo va a venir ahora a enseñar otras cosas, verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener la base sólida en que creemos en la Biblia y solo se puede decir nuestra fuente de autoridad como adventistas del séptimo día es la Biblia. En la parte del viernes dice para estudiar y meditar, nos da que estudiemos, dice en el conflicto de los siglos, nuestra única salvaguardia. Pero también nos da, dice, en cierto sentido la cultura, la experiencia, la razón e incluso la tradición en sí tal vez no sean necesariamente malas. A veces no son malas, dice, pero depende cómo las utilicemos o en qué manera las utilicemos, ¿verdad? Dice también que ¿por qué es más fácil respetar los detalles de algunas tradiciones humanas que vivir el espíritu de la ley de Dios, amar al Señor nuestro Dios con todo mi corazón, alma, mente y al prójimo como a ti mismo o como a mí mismo? Dice que entonces
nosotros, dice, ¿qué papel debiera cumplir la tradición en nuestra iglesia? Como vimos, dice que la tradición, dependiendo cómo la utilicemos, en sí no es mala, dependiendo cómo la utilicemos. Pero si va a afectar nuestra relación con Dios, entonces no tenemos que caer en la tradición, se puede decir. La experiencia, no confiar en lo que nosotros creemos saber o que pensamos que lo sabemos todo. No confiar, porque experiencia también nos lleva a por otro camino. La cultura, siempre tenemos que ver que para Dios, no importa la cultura, delante de Dios todos somos iguales o todos somos lo mismo. Así es que nuestra cultura no tiene que influenciar en la adoración o en cómo nosotros adoramos a Dios, ¿verdad? La razón. Si nosotros le damos la razón a la Biblia, estamos correctos. Pero si le damos la razón para estar en contra de la Biblia, ahí es donde estamos mal. Y por último, la Biblia sabemos que es nuestra fuente de autoridad. En esta lección también nosotros nos damos cuenta que nos invita a estudiar la Biblia, porque dice que el Espíritu Santo nos va a ayudar, dice, a exponer o nos va a grabar la verdad en nuestros corazones. No la va a grabar porque Él la va a traer y la va a poner. La va a grabar si nosotros estudiamos la Biblia. Pero si nosotros no estudiamos la Biblia, ¿qué va a grabar? No puede grabar nada. Aunque Él lo puede hacer, no. Sí lo puede hacer, pero no lo va a hacer porque si nosotros no ponemos nuestra parte, Él no puede ayudarnos en ese punto, ¿verdad? Tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que meditar en ella y tenemos que saber cómo discernir las cosas. Cuando es la Biblia, cómo es ver la tradición en la Biblia, cómo ver la experiencia en la Biblia, la cultura en la Biblia, la razón en la Biblia. Todo eso podemos discernirlo de la mejor manera. El próximo, se puede decir, la próxima lección dice solo la Biblia o solo Escritura. Bueno, este ha sido el repaso de la lección. Ojalá ya hayamos aprendido algo. Tal vez tú aprendiste algo distinto, pero nos ayuda un poco a analizar ciertos puntos que tal vez no entendimos, ¿verdad? Y recuerden, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, dice, es porque no les ha amanecido. Que el Señor los bendiga. Feliz sábado. Y vamos a ver más adelante, a ver qué más estudios tenemos o qué más estudios hacemos. Y antes de despedirme, quiero pedirles que oremos o que nos ayuden a orar por la familia Hernández, ¿verdad? La familia Hernández que ha tenido la pérdida de un familiar, de un ser querido. Que oremos por la familia para que Dios les dé fuerzas, fortalezca sus corazones, les ayude a salir adelante en esta prueba y podamos o puedan ellos recibir ese calor, ese amor fraternal que tenemos como familia espiritual y más que nada que puedan ellos tomarlo como una bendición y no como algo malo, ¿verdad? Tal vez se escuche raro decir que lo tomen como una bendición cuando se pierde un familiar, pero sabemos que dice la Escritura que para los hijos de Dios todas las cosas que pasan les son para bien. Entonces, oremos por la familia Hernández, que el Señor los bendiga y que nos ayude a poder mantenernos firmes y seguir adelante. Recuerden, estudien la Biblia por ustedes mismos, pídanle al Espíritu Santo que los guíe, que los ilumine y todo lo que llegue a sus oídos, pruébenlo con la Biblia. Que el Señor los bendiga.